vamos a hablar de la regla de la cadena, de más que nada de cómo calcular derivadas mediante la regla de la cadena. Primero hay que saber cuándo se puede aplicar este método para encontrar las derivadas, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos una función normal que depende de x y y, pero a su vez estas variables, tanto x como y, dependen de una variable más, ¿no? Entonces, este ejercicio, básicamente z es igual a una función que depende de x y y. Y a su vez, x es una función, vamos a poner que depende de t, y y también es una función que depende de t. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a t? ¿Sí? Aquí no puede ser una derivada directa. ¿Por qué? Porque la función no depende de t. Lo que depende de t es tanto x como y. Entonces, para facilitar el cálculo de esta derivada, se hace lo que es un tipo diagrama, donde en la parte de arriba ponemos la función, la primera función que en este caso es z, y vamos a abrir dos ramas, por así decirlo, con las variables de las que depende directamente z, que en este caso es x y y. Y luego nos vamos más para abajo y vamos a poner la variable que depende de la que depende x, que en este caso depende de t. De tal forma que si yo me muevo hacia abajo, voy a multiplicar, ¿sí?, las derivadas. Aquí también sería multiplicar. Y acá también. Pero cuando me muevo hacia otra rama, por así decirlo, yo lo voy a sumar. De tal forma que si yo quiero encontrar la derivada de z con respecto a t, esto es igual a tener la derivada de z. Como me voy a mover hacia abajo, voy a multiplicar con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Como ya terminé en este lado, voy a cambiarme a la otra rama, por lo tanto voy a sumar. Y voy a hacer el mismo procedimiento, la derivada de z con respecto a y. Y como voy a seguir bajando, voy a seguir multiplicando, que en este caso sería la derivada de y con respecto a t. Y así sería lo que es la derivada de z con respecto a t, la total. Ahora, si yo lo quiero aplicar para este problema en específico, entonces quiero encontrar la derivada de z con respecto a t. Entonces ya sé que la primera parte es la derivada de la función con respecto a x. Entonces si yo derivo esto, sería logaritmo de y, porque la derivada de x es 1 y esto se mantiene, más y sobre x, por la derivada de x con respecto a t. Si x vale t más 1, la derivada es 1. Más la derivada de z, pero ahora con respecto a y, sería x sobre y, más el logaritmo de x, más, en este caso, esta es con esta, y me queda, ok, sí, logaritmo de x, por, esto con paréntesis, por la derivada de y con respecto a t, que en este caso y vale el logaritmo de t, pues la derivada es 1 sobre t. Muy bien, pero como yo quiero la derivada de z con respecto a t, necesito que todo me quede en términos de t. Entonces, donde tenga y donde tenga x, lo voy a sustituir por estos valores. Entonces, la derivada de z con respecto a t sería logaritmo de y, pero si y vale logaritmo de t, pues aquí sería como tener logaritmo del logaritmo de t, más logaritmo de t sobre t más 1, ¿sí? Porque y vale el logaritmo de t y x vale t más 1, por 1, no es necesario ponerlo. Todo esto sería más x entre y x entre y sería t más 1 entre el logaritmo natural de t más logaritmo de x, pero el logaritmo de x vale t más 1, entonces sería el logaritmo de
t más 1 por 1 sobre t. Y esta ya sería la derivada de z con respecto a t. Si nos fijamos, todo nos queda en términos de t. Por lo tanto, ya terminamos el procedimiento. Aquí solamente podrían preguntarnos o darnos un valor inicial de t. Y nosotros tendríamos que sustituirlo en la derivada. Y ya pasaría a ser una interpretación de una derivada normal, ¿no? Cuánto cambia la función, o sea, cuánto cambia z ante cambios en t. Esta regla de la cadena se usa mucho, sobre todo para hacer algunas demostraciones, ¿no? Entonces, pues es importante que quede muy claro.